Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex y bueno, esta es la clase número 2 y vamos a resolver algunos problemas sobre áreas. Y bueno, vamos a repasar algunos puntos que vimos en la clase uno. Por ejemplo, hemos visto lo que es definir, hemos visto lo que es escribir y leer. Y bueno, eso vamos a utilizarlo ahora para resolver este problema sobre áreas, ¿no? Bien, a modo de repaso, dijimos que en la clase anterior, la clase uno, y algoritmo era para poner el nombre de tu hoja de algoritmo, ¿no? O tu hoja de código. En esta ocasión le vamos a poner a ver, podemos ponerle áreas y lo dejamos ahí. Y bueno, vamos a ver sobre el problema sobre áreas, dijimos, y vamos a ver primeramente sobre áreas de cuadrado, de círculo y de triángulo, ¿no? Bien, para esta ocasión vamos a poner en modo comentario, hallar, hallar el área de un cuadrado. Ok, ¿cómo hallamos el área de un cuadrado? Bien, para eso vamos a definir. Vamos a definir. Bien, para definir vamos a usar las variables. Sabemos que para hallar el área del cuadrado es lado por lado, ¿no? A ver, voy a minimizar esto. Y vamos a ver, acá descargué una imagen para que ustedes puedan apreciar cómo son las áreas. Por ejemplo, el área del cuadrado se calcula lado por lado y te da el área del cuadrado. Entonces eso vamos a aplicar acá. Entonces, en esta ocasión vamos a necesitar solamente una variable. Entonces, en este caso va a ser, le ponemos L, ¿ya? Que va a ser el lado, o ponemos lado. Agregamos lado. Y lo vamos a definir como que, en este caso lo podemos definir, ya hemos trabajado en la anterior clase como con enteros, ¿no? Ahora lo vamos a trabajar con números reales, para hacerlo más interesante. Y bueno, ya hemos definido el lado. Ahora vamos a ingresar los datos. Recuerda ingresar los datos. Damos los datos. En esta ocasión le vamos a pedir, ¿sabes qué? Al usuario ingresa. Para eso vamos a utilizar ¿qué? La herramienta escribir. ¿Y para qué sirve escribir? Sirve para imprimir texto en pantalla o texto en consola. ¿Ok? Entonces vamos a decir ingresa el lado del cuadrado. Ingresa el lado cuadrado, del cuadrado. Cerramos comillas y le puedes poner punto y coma o si no, no. Entonces ya depende de ti. Y le ponemos leer, porque recuerda que el número que el usuario va a ingresar se va a guardar dentro de la variable lado, ¿ok? Entonces ya tenemos los datos que va a ingresar el usuario, ¿no? Pero en este caso va a ser la variable lado. Y bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el proceso de datos. Proceso de datos. Y acá vamos a ver la forma en cómo se va a resolver esto, ¿ok? Y acá vamos a decir, ver el área. El área va a ser igual al lado por lado. Vamos punto y coma, y ya está. Voy a separarlo esto un poco más separado para que se vea más uniforme, claro está. Y le ponemos punto y coma ahí, y ya está. Pero recuerda que no hemos definido área. Área falta definir, entonces vamos a definirlo acá. Definir, definir área. ¿Cómo qué? Como número real. ¿Ok? Por número real. Entonces ya tenemos definido la variable área. Entonces ahora sí podemos resolver el ejercicio. Entonces ponemos salida de datos. Salida de datos. De salida de datos vamos a escribir. Vamos a abrir comillas para ingresar el texto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a escribir que el área del cuadrado es, pues, ponemos una coma, lado, ¿ya?
Para ser más explícito, vamos a decir lado, le vamos a poner entre comillas X, que bueno, matemáticamente significa el por, ¿no? Pero ya sabes que en modo de código acá en PCI utilizamos el asterisco para multiplicar. Pero para que lo pueda entender, le vamos a poner acá el X a modo de ejemplo. Entonces vamos a decirle lado por lado. Y esto, pues, abrimos comillas y ponemos igual. Ya. Y acá decimos lado por lado es igual al área. Al área. Que recordemos que lado por lado se va a guardar ese resultado en la variable área. Entonces acá ponemos punto y coma y ya estaría. Y vamos a ejecutar. Esto lo vamos a jalar por acá. Y lo vamos a acercar más. Y vamos a ingresar el lado. Vamos a ingresar 10. Entonces el área del cuadrado es 10 por 10 es igual a 100, ¿no? Pero aún lo podemos hacer, digamos que el lado está en centímetros, ¿no? Entonces quieres poner los centímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil. Ponemos acá, abrimos comillas y le ponemos que centímetros, así, centímetros cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados. Cerramos comillas y ya estaría. Le damos compilar y vamos a jalar esto por acá. Acercamos un poco más, le ponemos 10. Entonces, el área del cuadrado 10 es 10 por 10 es igual a 100 centímetros cuadrados, ¿no? O puedes ponerle metros cuadrados, como quieras, centímetros cuadrados, metros cuadrados, como tú desees. Igual, o sea, le puedes poner, ahora, recordemos que le hemos trabajado con números reales, entonces podemos poner acá 12,5 por 12,5 va a salir 156,25 metros cuadrados, ¿no? Ahora vemos que metros cuadrados está muy apegado al número, ¿no? A ver, para que lo podamos visualizar mejor. Vemos que acá está muy apegado al número 25. Entonces, para que se vea mejor, lo vamos a poner espaciado acá y espaciado acá. Y ahora no, vamos a ponerle, a ver, esto jalamos por acá al medio, acercamos un poco más y le ponemos acá 12,5. Entonces, 12,5 por 12,5 sale 156,25 ¿qué? Metros cuadrados, ¿no? Y básicamente es eso. Y ustedes lo pueden probar, ¿no? Acá tenemos el código, hemos utilizado ¿qué? Hemos utilizado la variable, la herramienta definir para definir el lado del cuadrado. Hemos usado la herramienta definir también para definir el área, ¿no? Y hemos ingresado los datos, ingresé el lado del cuadrado y le hemos guardado el número que el usuario que ingresó, le hemos guardado dentro de la variable lado. Y luego hemos visto lo que es el proceso de datos, que básicamente es la resolución del ejercicio. Entonces hemos utilizado lado por lado, es, es un número, y ese número se va a guardar dentro de la variable área. ¿Ok? Y luego vemos acá la salida de datos, y acá es escribir. Hemos utilizado la función, la herramienta escribir, ¿para qué? Para explicar cómo hemos resuelto el ejercicio y también cuál es el resultado, ¿no? Por ejemplo, acá hemos puesto el área del cuadrado es lado por lado y esto es igual a qué? Al área. El área es esta, ¿ok? Y acá está metros cuadrados, ¿ok? Ahora, ya hemos visto lo que es el área, por ejemplo, acá es el área del cuadrado. Hemos visto el área cuadrada. Ahora, si tú quieres, puedes tomarle foto acá, una captura de pantalla. Bueno, está. Y ahora vamos a ver el área de un triángulo, que básicamente es lo casi similar, pero vamos a ver problemas de áreas en esta clase. Vamos acá, ves acá el icono de amarillo, es para abrir un nuevo documento, una nueva pestaña. Entonces le haces clic ahí y se abre uno, ¿no? Y acá está el anterior. Entonces, ya, vamos a acercar un poco más y vamos a borrar esto. Ponemos algoritmo, algoritmo, y le vamos a poner el nombre área de triángulo.
Le ponemos enter, otro enter y ya está. Entonces, hallamos. En este caso vamos a decirle hallar el área del triángulo. Hallar el área del triángulo. ¿Ok? Vamos a ir al área de triángulo y para esta ocasión vamos a definir. ¿Ok? Vamos a definir nuevamente y vamos a usar, obviamente que acá para hallar el área del triángulo, vamos a ver, vamos a minimizar esto y vamos a dar modo de repaso. Esto voy a borrarlo. Y bueno, acá tenemos el área del triángulo que es base por altura. ¿Ok? Es base por altura. Obviamente que para el triángulo, ¿ok? Para el triángulo vamos a usar dos variables distintas. Por ejemplo, podemos usar A y B y lo vamos a definir como entero o como real. Vamos a trabajar con reales en esta ocasión y ahora vamos a escribir la entrada de datos para que el usuario al momento de que quiera resolver el ejercicio, no, dichos valores que ingrese se guarden en las variables. Por ejemplo, entrada de datos. Y eso lo vamos a hacer acá. Escribir, escribir y le ponemos acá ingrese el valor de A. Ingrese el valor de A. O si no, ingrese el primer número también puede ser. Ingrese el primer número, ¿no? Le pones cierras comillas y ya está. Le pones punto y coma si gustas. Leer, leer. Y acá le vamos a guardar dentro ese número, el primer número que va a ingresar, lo vamos a guardar dentro de la variable A. Le ponemos punto y coma, escribir, enter. Y acá ingresamos, ¿no? Ingrese el segundo número. Ese segundo número lo vamos a guardar dentro de la variable B. ¿Ok? Dentro de la variable B. Bien, ya. O sea, el usuario va a ingresar el primer número, lo guarda dentro de la variable A. Ingresas el segundo número, lo guarda dentro de la variable B. Y acá toca, bueno, hacer lo que es el proceso de datos, que es la resolución del ejercicio, proceso de datos. Y bueno, acá vamos a escribir área. El área va a ser igual aquí a base por altura, pero esto lo vamos a poner en modo entre paréntesis para que se entienda. Base por altura sobre 2, ¿no? Punto y coma. Lo puedes poner más pegado, le pones espacio, ya como tú gustes, lo acomodas. Bien. Y bueno, ya tenemos el proceso de datos. Ahora vamos a ver la salida de datos. La salida de datos, que es escribir. Escribir. Vamos a poner en esta parte, a ver, ¿cómo le ponemos? Bueno, ponemos el área del triángulo es, a ver, el área del triángulo es, ponemos a, entre comillas, X, ¿no? Ponemos X es un A por B. Es un A por B. Es un A por B. Y esto va a ser igual. Abrimos comillas para poner el carácter igual. A por B. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al área. Le pones punto y coma y ya está. Pero acá hay algo. No hemos definido área, entonces vamos a definir área. Acá le ponemos enter y vamos a definir área. Definir el área, la variable área. Pero ¿como qué? ¿Cómo lo queremos definir? Como un real, ¿no? Como un real. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con números reales.
por eso lo vamos a definir como un número real, ¿ok? Entonces, bueno, hasta acá ya estamos todo y hemos definido las variables a y b, que son los dos números que el usuario va a ingresar para poder hallar el área del triángulo, ¿ok? Y dichos números, a ser operados, ¿no? Se van a guardar ese resultado dentro de la variable área, ¿no? Por ejemplo, acá es a por b sobre 2, ¿no? Esto es para hallar el área de un triángulo rectángulo, obviamente. Y obviamente que también puede ser que tú te topes en trigonometría. Hemos visto que hay algunos triángulos rectángulos que tienen lados iguales. Por ejemplo, el triángulo rectángulo de 45, ¿no? Que es 1, 1, raíz de 2. Los catetos son 1, 1, raíz de 2, ¿no? Ángulos de 45 y de 45 grados, ¿no? Bueno, que sus catetos son 1, 1, raíz de 2. K, raíz de 2 es su hipotenusa, ¿no? Ya bueno, si gusto lo puedes buscar en Google y ya bueno, para más información. Bueno, eh, ya está acá, hemos hallado el área del triángulo, le hemos puesto de manera explícita, que hemos puesto A por B es igual al área. Obviamente que acá le hemos puesto X para que se entienda mejor, pero tú también le puedes poner acá, por ejemplo, le puedes cambiar en vez de X, le puedes poner asterisco, y esto no altera en nada, no altera en nada. Por ejemplo, acá le ponemos poner 4.5, el segundo número le ponemos poner 5.5 y le ponemos enter y pues sale. El área del triángulo es 4.5 por asterisco por 5.5. Ya le acerco un poquito más para que sea mejor. El área del triángulo es 4.5 por 5.5 es igual a 12.325, ¿no? Y como esto le he puesto ¿cómo se llama? En números reales, entonces por eso salen decimales, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto al triángulo. Y ahora vamos a ver un ejercicio sobre eh, lo que es el círculo, ¿no? La esfera, cómo se halla el área de un círculo. Bien, vamos a abrir un nuevo archivo, acercamos un poco y acá vamos a borrar esto y vamos a poner algoritmo. Algoritmo. Acá ponemos el área y en abajo del círculo. El área del círculo. Ponemos enter. Y ahora vamos a acomodar eso acá. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es definir. Recuerda, definir. Definir. Vamos a definir que el área de un círculo. ¿Te acuerdas que el área es pi por radio al cuadrado sobre 2? ¿No? Pi acá en PCI ya está definido. Pi ya está definido de por sí acá en PCI. Por ejemplo, acá está. Al lado izquierdo vas a ver esta parte de acá. Y acá abajo, donde dice constantes, ¿no? Acá dice pi. Pi constante de Arquímedes, ¿no? Tú le haces clic y bueno, ahí vas a utilizar el valor de pi que vale en sí 3,14, ¿no? Pero bueno, acá no vamos a definir pi porque ya está, de por sí ya está definido. Entonces, ¿qué vamos a definir? R, que es el radio. Entonces le vamos a poner radio. Radio lo vamos a definir como pi está trabajado en decimales, lo vamos a trabajar con números reales. Entonces trabajamos con números reales. Entonces ya está definido. Definir, ya hemos definido el radio. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la entrada de datos. Entrada de datos. Entonces vamos a ponerle acá a escribir y le vamos a decir, ¿sabes qué? Al usuario ingresa el radio. Entonces, ingresa el radio y le ponemos punto y coma y a ver, ponemos acá, le ponemos leer y acá le ponemos radio, ¿no? Porque el número que va a ingresar el usuario se va a guardar dentro de la variable radio, ¿no? Bien, hasta acá hemos hecho la entrada de datos y ahora vamos a ver el proceso de datos. El proceso de datos. ¿Ok? En el proceso de datos vamos a poner escribir. No, escribir no.
diré vamos a poner lo que es el área. En este caso, ¿sabes? Lo vamos a definir de esta manera, área del círculo. Lo vamos a poner así, el área del círculo, y lo vamos a poner igual a que a radio por radio, a radio por radio. Le ponemos punto y coma y ya está. Pero el área del círculo no lo hemos definido, entonces vamos a definir el área y en abajo del círculo como, es real, ¿ya? Entonces hasta acá ya tenemos definido el área del círculo como real. No me permite hallar el área del círculo, entonces acá vamos a poner el área, a ver, definir área, área y en abajo, cir, a ver, vamos a área y en abajo, cir, lo vamos a poner. Entonces vamos a poner área y en abajo, cir, que se refiere al círculo. Y bueno, acá estamos radio, por radio no es radio, es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces acá vamos a editar, ¿no? A ver, pero voy a poner control Z, es pi por radio al cuadrado. Entonces acá vamos a poner pi. Vamos a poner pi y bueno, le hacemos clic ahí y tienes pi por radio al cuadrado. ¿Y cómo hacemos al cuadrado? Entonces al lado izquierdo vemos el panel y subimos para arriba y vas a ver, ¿dónde está? Pi por radio al cuadrado. Vas a ver acá, donde dice potencia. Hay una flechita para arriba que dice potencia, ¿ok? Le haces clic ahí y sale una flechita acá. Le haces un clic ahí y ahora pones 2. Entonces ahora dice pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado hallas el área del círculo, ¿no? Pero si quieres hallar el semicírculo, todo esto sobre 2, ¿no? Entonces acá vamos a hallar pi por radio al cuadrado. Entonces, bueno, hasta ahí ya tienes algo. Ahora vamos a ver lo que es la salida de datos. La salida de datos. Vamos a ver lo que es la salida de datos. Y acá en la salida de datos vamos a escribir. Vamos a poner escribir. Y acá vamos a poner bueno, el área. El área del círculo. Del círculo. Entonces ponemos coma. Y ponemos en este caso el área. Por ejemplo, ponemos área del que se refiere al círculo, le ponemos punto y coma, y bueno, ya estamos definiendo lo que es el área del círculo, ¿no? Y bueno, hemos definido el radio, hemos definido el área del círculo como reales, obviamente, y la entrada le hemos puesto acá, escribir el área, el radio, le hemos pedido al usuario, ¿sabes qué? Ingrese a radio, y dicho este número lo hemos guardado dentro de la variable de radio. En el proceso de datos hemos puesto pi por radio al cuadrado, que esa es la fórmula para hallar el área del círculo, y dicho resultado lo vamos a guardar dentro de la variable área del círculo, ¿no? En la salida de datos hemos puesto el área del círculo ¿no? Y le hemos puesto coma. Esta es una idea. Ahora vamos a poner otra idea, que es el área del círculo, ¿no? Área del círculo. Le hemos puesto abreviado CIR, ¿ok? Y ahora vamos a compilarlo, a ver qué tal sale. Y vamos a poner, por ejemplo, ingrese de radio. Vamos a ingresar de radio, vamos a ponerle 4. Entonces, el área del círculo es 50 punto tantos. A ver, vamos a utilizar la calculadora. Entonces 4 por pi, que vale 3.14, debe salir ese valor aproximadamente. Y es pi por radio al cuadrado, ¿no? Es pi por radio al cuadrado. Entonces 3.14 por el radio, que es 4 al cuadrado, que sería 16, saldría 50.24 o 20 y tantos, ¿no? Sí está bien, el resultado está bien. Entonces, bueno, cerramos. Ya hemos hallado el área del triángulo, hemos hallado el área del cuadrado y del círculo, ¿no? Entonces, el del rectángulo, pues creo que está de más hallarlo, porque básicamente es casi igual que
que el cuadrado, que es base por altura, ¿no? Y entonces no tiene sentido hacerlo. Y ahora, ya habiendo visto estos ejercicios básicos, ahora vamos a resolver un problema un poco ya con una cierta dificultad, ¿no? Que literal no es difícil porque vamos a seguir el mismo proceso con lo que hemos resuelto en los anteriores ejercicios, ¿no? Y ahora vamos a ver problema, reto, problema, reto, y vamos a ver el problema, reto. Bien, te voy a mostrar el problema, reto, y bueno, si tú quieres resolverlo ya con lo que te he enseñado, entonces le pones una pausa al video. A ver, vamos a ver. Este no es, o sí, a ver, este es. Ya, este es el problema, reto. Si tú ya crees que puedes hacerlo por tu propia cuenta, bueno, te recomiendo que le pongas una pausa al video y te pongas a resolverlo, ¿no? Y para que de esta forma tú ya practiques y luego ya pues le pones continuar y ves la solución de cómo se resolvía, ¿no? Bien, yo voy a resolver, ¿no? Y bueno, acá, a ver, le he puesto para poder editar la imagen un poco. Y vamos a poner acá revisión. Bien, acá dice, se requiere obtener el área de la figura de la forma A, ¿no? Que es esta. Esta es la forma que es como un cono de lado, ¿no? Para lo cual se le solicita que realice un algoritmo y lo represente mediante un pseudocódigo, ¿ok? Pseudocódigo se refiere a lo que es PCInt. Para resolver este problema se puede indicar que la forma A está formada por tres figuras, dos triángulos rectángulos, ¿ok? Acá hay dos triángulos rectángulos. Mira, si partimos este cono de lado, acá se forman dos triángulos rectángulos, ¿ok? Dos triángulos rectángulos. Y con H de hipotenusa. Esta es la hipotenusa, H, que está acá, y R como uno de los catetos. R viene a ser uno de los catetos y a la vez también viene a ser el radio de la figura, el radio del semicírculo, ¿no? Que también es el radio de la otra figura, ¿ves? Una semicircunferencia que forma la parte circular, tal como se muestra en la forma B, ¿no? Acá, ¿ven? Y bueno, ya con esta información se puede resolver el ejercicio, ¿no? Ya hemos visto el área del círculo y también les comenté sobre el área de un semicírculo, ¿no? Por ejemplo, acá, para hallar el área de un semicírculo, vamos a usar esto. Va a ser pi por el radio al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y ahora, para nosotros hallar el área de este triángulo, recordemos que el área de un triángulo rectángulo es base por altura sobre 2. En este caso, esta parte de acá la voy a decir que la altura de este triángulo va a ser L. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? Radio R por L sobre 2. Pero yo quiero hallar toda esta área, toda esta parte del cono, todo el cono. Entonces, ¿cómo hago? A ver, vamos a ir por partes, ¿ok? R por L sobre 2, ¿ok? Tenemos eso, que es la base por la altura sobre 2, ¿ok? Pero eso es para un triángulo rectángulo. Pero acá esta figura está formada por dos triángulos rectángulos. Entonces le multiplicamos por 2 porque son dos triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué hacemos acá? 2 y 2 se van. Y esto sería igual a R por L, ¿sí o no? R por L. Entonces, ya tienes cómo hallar la fórmula, ¿no? Ya tienes la R por L. Hallamos esta parte del cono. Bien,
Ahora, ¿cómo hallamos L? ¿Cómo hallamos L? Sabemos que por Pitágoras, eh, para hallar la hipotenusa es hipotenusa al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a R al cuadrado más L al cuadrado, ¿sí o no? Y ahora, yo quiero hallar L. Entonces, ¿cómo es L? Hipotenusa al cuadrado menos R al cuadrado, porque R al cuadrado pasa al extremo izquierdo a restar. Entonces, esto sería igual a L cuadrado, ¿no? Entonces, ya tenemos L cuadrado. Ahora, si quiero hallar L, entonces L va a ser igual a ¿qué? A la raíz, porque ese índice, ese exponente, que es 2 va a pasar al otro lado. Acá, a este lado va a pasar como raíz. Entonces voy a poner raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? De h al cuadrado menos r cuadrado, ¿no? R cuadrado. Entonces ya, de esta forma, yo podría hallar el valor de L, ¿ok? Bien, entonces esta es la primera forma en la que vamos a utilizar para hallar L. Y si tenemos L, pues básicamente creo que ya sale el problema porque multiplico L por R y ya tendría el área del triángulo. Y bueno, R básicamente ya se halla el área del semicírculo, ¿no? Bien, vamos a comenzar por acá. Vamos a ir al problema y vamos a resolver. Bien, este es el problema recto, ¿no? Entonces eh, tenemos el radio, tenemos el radio. Vamos a ponerle tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos el radio. ¿Qué más tenemos? Tenemos la hipotenusa. La hipotenusa. Esas dos cosas tenemos, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Y vamos a trabajar con lo que tenemos. Y vamos a usar la herramienta definir. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir el radio. Porque el radio es algo que no sabemos, es una variable. Y acá también la hipotenusa, que es h. Hipotenusa, ¿no? Pero para no hacerla larga, ¿no? Porque es muy largo el nombre, le vamos a usar h. Vamos a dar h y lo vamos a definir como, vamos a trabajar con números reales para que sea más práctico. Y ya, bueno, ya hemos definido. Y ahora vamos a hacer la entrada de datos. Entrada de datos. La entrada de datos, ¿cierto? En la entrada de datos le vamos a decir acerca del usuario. Para eso vamos a pedir esta información al usuario. Para ello, vamos a utilizar la herramienta escribir. Y en escribir vamos a imprimir el siguiente texto en consola. Por ejemplo, el radio, ingresa, ingresa el radio. Ya son algo breve, pero tú ya puedes ser más explícito. Ingresa el radio y le vamos a ponerle leer, enter. Y acá le ponemos, a ver, radio, obviamente porque le vamos a guardar dentro de la variable de radio, punto y coma, otra vez ponemos escribir. ¿Por qué? Porque el problema ya nos da dos variables, radio y hipotenusa. Por eso le vamos a pedir al usuario que nos dé esos datos. Escribir, ponemos ingresa, ingresa y ingresa la hipotenusa, ingresa la hipotenusa. Le ponemos cierras comillas y le ponemos punto y coma y le ponemos enter, ponemos leer. Y bueno, acá vamos a guardar dicha hipotenusa dentro de la variable hipotenusa. Hipotenusa, aunque me parece que es muy larga. Ah, verdad, ya la habíamos cambiado, ¿no? Menos mal. Ya, entonces le ponemos H y le ponemos punto y coma. Y bueno, a ver, ponemos en modo de comentario, entrada de datos. Ahora vamos a hacer lo que es el proceso de datos. ¿Cómo resolver el problema? ¿Ok? Proceso de datos. Proceso de datos. Le ponemos enter, enter y para que se baje un poco más. Bien, acá ya estamos en el proceso de datos. Vamos a ver cómo se resuelve. Si bien recuerdo,
teníamos L, ¿no? Teníamos, voy a ponerle acá a modo de comentario, teníamos que L era igual, ¿no? A la raíz, a la raíz cuadrada, a la raíz cuadrada, a la raíz cuadrada de qué? A ver, L era igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado menos r cuadrado. Acá está. Entonces vamos a pcint y a la raíz cuadrada de h cuadrado menos eh, el radio al cuadrado. Bien, esto es a modo de comentario para recordar nada más. Y ahora vamos a resolver. Si bien es cierto, L no hemos definido nosotros, ¿no? Es una variable que no hemos definido. Entonces vamos a ponerle acá definir y vamos a ponerle L. Y lo vamos a definir como un número real. Porque estamos trabajando con números reales. Entonces, acá le ponemos L. Entonces decimos que L va a ser igual a ¿qué? A la raíz. Ahora, acá en PCIN, ¿cómo usamos raíz? ¿No? Bueno, básicamente vas a escribir así. Raíz, a veces haré paréntesis. Y dentro de ella vas a poner, por ejemplo, en este caso, h cuadrado menos radio cuadrado, ¿no? Entonces, h cuadrado, ponemos acá h. ¿Y cómo se eleva un número al cuadrado? Porque ya lo vimos anteriormente, ¿te acuerdas? Para hallar el área del semicírculo. ¿Ya? Entonces, bajamos abajo, no, subimos arriba y vemos acá lo que es potencia. Donde dice potencia, al lado izquierdo, hay una flechita para arriba. Hacemos clic ahí y automáticamente aparece la flechita. Ahora hacemos un clic más y ya está. Ahora ponemos 2. Entonces tenemos h cuadrado, la raíz es h cuadrado menos el radio cuadrado, ¿sí o no? Entonces ponemos radio y otra vez ponemos potencia y ponemos acá el 2, cerramos paréntesis y le ponemos punto y coma. Listo, tenemos h cuadrado menos el radio cuadrado y hallamos el valor de L. Ya tenemos L, y básicamente esto vamos a ponerle acá que es la altura del triángulo. Vamos a poner a modo de comentario, la altura del triángulo, para que te guíes, ¿no? Que es la altura del triángulo. Y bueno, y si ya tenemos L, ya podemos hallar el área. Ya podemos hallar que el área. ¿El área de qué? El área del cono del cono del lado, ¿no? Entonces, bueno, para esto vamos a decir que el área, por ejemplo, acá vamos a definir otra variable más, definir, y vamos a poner área de guión abajo, o área del triángulo, así, área del triángulo, o área del triángulo, porque es muy largo, área del triángulo, entonces como real, ya, como real, y le ponemos punto y coma. Entonces vamos a poner área que se refiere al triángulo. Entonces va a ser igual ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a va a ser la base. La base, ¿te acuerdas que era el radio? Vamos a ver a la figura. Esto es la base, es el radio por la altura, ¿ok? Pero acá hay un pequeño detalle. Si esta parte nada más es R, faltaría toda esta parte, ¿sí o no? Entonces todo esto vale, ¿cuánto vale? 2R. Entonces, valdría 2R. Entonces sería L por 2R. Porque toda esta parte de acá hasta este punto vale 2R, ¿no? Entonces, vamos a la figura. A ver, por acá también lo podemos poner acá. 2R, ¿no? Acá abajito. Ahí abajo. Bien,
Entonces sería L por 2R. L por 2R para hallar el área del cono del triángulo. Entonces vamos a PCInt. Entonces el área del triángulo sería igual a 2 veces 2 por el radio más 2 por el radio más la altura, ¿no? Que es L. Y le ponemos punto y coma. Entonces ya tenemos el área del triángulo. Si ya tenemos el área del triángulo, pues el área del círculo aún es mucho más fácil. Pero tenemos que definir, recuerda, tenemos que vamos a definir el área del círculo. El área, el área del círculo. Vamos a ponerle así nomás, ciro, como real, ¿ok? Como real, y le ponemos punto y coma. Entonces el área del cir va a ser igual a que a pi, va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado sobre 2 porque es un semicírculo. Entonces va a ser pi. Buscamos pi y nos vamos acá abajo donde dice constantes y acá dice pi, ¿no? Que es la constante de Arquímedes. Ponemos pi, acá le hacemos un clic, pi por el radio al cuadrado. Recuerda, por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces acá ponemos radio, y elevamos al cuadrado. Recuerda que es la potencia. Le hacemos un clic acá y le ponemos 2. Pi por radio al cuadrado sobre 2. Bien, ¿cierto? Entonces ponemos todo esto entre paréntesis y acá le ponemos entre 2. Pi por radio al cuadrado sobre 2. Punto y coma. Entonces ahí, de esta manera hallamos el área del semicírculo, ¿no? Del semicírculo, no del círculo en sí. Entonces ya tenemos el área del triángulo, tenemos el área del semicírculo, entonces ya podemos dar una respuesta. Entonces acá vamos acá abajo y le ponemos, ¿sabes qué? Salida de datos. Salida de datos y le ponemos escribir, no, escribir. Y acá en escribir le ponemos, ¿sabes qué? Le ponemos el área de la figura, el área de la figura, el área de la figura. En este caso, vamos a ver la figura, el área de la figura A, ¿no? El área de la figura A, porque todo esto es la figura A. Entonces vamos a hallar el área de la figura A. El área de la figura A es dos puntos, espacio, cierras comillas, le pones una coma para cerrar la idea. Entonces, y vamos a poner acá otra idea. Vamos a poner el área, pero el área, podemos hacer, mira, podemos poner el área del triángulo más el área del círculo, podemos ponerlo así, pero ahorita vamos a ver dos, o sea, dos formas de hacerlo, ¿no? El área del círculo más el área del triángulo, ¿no? Y acá este más lo podemos poner así, y esto de acá también lo volvemos a copiar, y vamos a poner control V, a ver, mejor dicho, esto lo ponemos así. Y ponemos espacio más y esto le ponemos abres comillas y le ponemos igual, abres comillas de nuevo y ya bueno, cierras mejor dicho y ya tienes el igual, ¿no? El área del círculo más el área del triángulo, abres comillas y le pones el igual, ¿no? Y esto va a ser igual a qué? Al área del círculo más el área del triángulo, ¿no? Y entonces, bueno, eso sería todo. Y acá le ponemos punto y coma y vamos a ver que compile, ¿no? Merece radio. Ahora, recordemos algo. Espera, antes de hacer esto, vamos a la figura y vamos a decir algo. Que
La hipotenusa, la hipotenusa, mejor acá abajo, voy a poner esto. La hipotenusa debe ser mayor que sus catetos. O sea, acá el cateto es R y acá su otro cateto es L. Entonces, H es mayor que R y a la vez es mayor que L. ¿Ok? Entonces, viendo eso, vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio, vamos a esto que está PCInt. Viendo eso, vamos a de nuevo ejecutar y vamos a acercarnos un poco más, ver, y vamos a poner que el radio va a valer 8. Ojo, el radio vale 8 y la hipotenusa tiene que ser mayor al radio, recuerda. Y le vamos a poner 10 o le ponemos 12, ya en este caso. Le ponemos Enter y nos dice, ¿qué nos dice? A ver el problema. Nos dice que el área de la figura A es 100,53 tantos, ¿no? Que básicamente si lo redondeamos eso saldría como 101, pero bueno, ahí está. Y si lo agrandamos más, pues ahí está. Le damos con toda la pantalla. El área de la figura es, no, el área de la figura es 100 punto tantos, que básicamente este era el área del círculo más el área del triángulo, y esto es igual a todo esto, diré, a todo esto, 125 punto tantos, ¿no? Bien, eso es, pero es una forma de poder escribir el código, ¿no? Al final. Pero, ¿cómo lo podemos hacer de otra manera? A ver, tómenle captura a esto y vamos a comparar después. Después hemos utilizado 8 y 12, ¿no? 8 y 12 y más o menos ha salido el resultado 125,40 y algo, ¿no? Bien, entonces vamos a cerrar esto y vamos a poner otra forma de cómo podemos imprimir el resultado, de escribir. Vamos a poner escribir. Y bueno, acá podemos ponerle otra vez definir. ¿Por qué vamos a utilizar otra vez definir? Porque vamos a definir una variable que se llame resultado. Entonces, el resultado lo vamos a definir como real. Punto y coma, ya está definir. Hemos definido el resultado como una variable real. Entonces, acá le ponemos escribir. Bueno, todavía no escribir, no. Entonces vamos a acá poner este resultado. Resultado va a ser igual a qué? Al área del triángulo, control V, más, vamos a copiar el área, control C, y acá le ponemos control V, más el área del círculo, y le ponemos punto y coma. Entonces, la suma de esas dos áreas se va a guardar dentro de qué? Dentro de la variable resultado, ¿ok? Entonces acá ponemos escribir y acá ponemos abrimos comillas y ponemos el área, voy a poner el área del triángulo. Esta es otra forma de hacerlo, ¿ok? El área del triángulo es, le vamos a poner el área del triángulo es dos puntos, y acá, espérate, el área del triángulo es, cerramos, y acá le ponemos coma, y ponemos el área del triángulo, el área del triángulo, punto y coma, y estamos haciendo escribir el área del triángulo, y estamos poniendo es acá dos puntos, ¿no? Entonces acá abajo vamos a poner lo mismo, pero vamos a poner el área del círculo, ¿no? Entonces control C, le ponemos control V y acá le ponemos el área del círculo. El área del círculo, que básicamente es el semicírculo, ¿eh? El semicírculo. Entonces, una vez teniendo ya esto, vamos a poner algo ya más concreto, ¿no? Entonces, si ya el programa ya me bota bueno, acá le hemos puesto triángulo, el área del semicírculo, ponemos semicírculo, círculo. El área del semicírculo es, ¿no?
Entonces lo que podemos escribir, ahora sí podemos poner el área del, el área de la figura, de la figura A es dos puntos, cierra comillas y le pones coma, y entonces ponemos área, no, ahora ponemos resultado, porque ya hemos hallado la sumación. Resultado, porque ya acá hemos hallado la suma. El área del triángulo más el área del semicírculo se van a guardar esas dos sumas dentro de la variable resultado. Entonces eso es lo que estamos poniendo acá. Y bueno, vamos a compilarlo. Y a ver, vamos a engrandar esto. Mejor lo ponemos así. Y vamos a usar las variables. Hemos usado 8 anteriormente y hemos usado 12. Entonces acá ha salido 125,46 como resultado final. Y acá hemos puesto, por ejemplo, el área del triángulo es 24, ¿sí o no? 24 punto tantos. Ese es lo que sale al resultado del área del triángulo. El área del semicírculo, ¿cuánto sale? 100,53 tantos, ¿no? Y ahora tú, al sumar estos dos valores, estas dos áreas, como resultado te va a salir 125,47 y bueno, y decimales, ¿no? Bueno, eso sería todo. Espero que lo hayan entendido. Si algo, a ver, si algo no se ha entendido, voy a dejar un poco el código. A ver, pueden tomarle ahí captura de pantalla si algo no se entendió, ¿no? Para que puedan repasar el código, eh, ¿no? Pueden tomar la captura de pantalla y bueno, si algo no se entendió, pues lo pueden escribir en la caja de comentarios y yo en el siguiente video lo estaré explicando a más detalle, ¿no? De cómo se puede resolver esa parte o cómo lo podemos hacer de otra manera. Y si me he equivocado en algo, tal vez porque, bueno, de la manera a veces se me escapa algo, tal vez por hacerlo un poco rápido, normal, o sea, normal, somos humanos y entonces lo podemos corregir, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Si quieres que trate algo, un ejercicio en tema específico, o haga más ejercicios sobre áreas, o sobre suma y resta, multiplicación, división, operaciones combinadas, tal vez, puedes escribirlo en la caja de comentarios, o haga ejercicios tipo exámenes, ¿no? Porque, bueno, son ejercicios un poco más elaborados, se puede decir, casi parecido a lo que hemos resuelto, ¿eh? Porque este ejercicio de áreas son ejercicios tipo examen, ¿no? Tipo examen. Entonces, eso te puede venir en tu PC, en tu PC1, o en tu PC1, o en tu examen, como quieras llamarlo. Y bueno, a mí me vino algo parecido, ¿no? Ya depende del docente, del profesor, cómo te proponga, ¿no? Pero bueno, a modo de práctica, esto es para que lo practiques, ¿no? Y bueno, eso es todo y bueno, en el siguiente video vamos a tratar ejercicios algo parecidos tal vez o ya vamos a ver otras cosas más también, más avanzadas, tal vez problemas de MRU, tal vez por ahí que un poco más variado y subiendo el nivel, ¿no? Porque ya hemos visto algo básico y algo intermedio por esto, ¿no? Bueno, eso es todo, espero que se haya entendido y bueno, si te gustó el video, pues dale like, ¿no? Y bueno, puedes suscribirte también y bueno, para que estés enterado de todos los videos que voy a subir, porque voy a subir bastantes videos de PC y también de C++, que después de esto ya viene C++. Y bueno, también estaré subiendo tal vez videos de algunas cosas que tal vez recomendaciones que deban ver, ¿no? Sobre algunas certificaciones que, bueno, pues les pueden servir o cursos adicionales, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar en este canal un poco de todo y más que todo para que les pueda ayudar, ¿no? Como profesionales ya en su carrera. Y bueno, eso es todo y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.